Hola, hoy estoy aquí para, más que presentaros, porque ya la conocéis, para compartir un ratito con una mujer excepcional que está conmigo en la escuela, colaborando como terapeuta. Y por supuesto, pues quiero que la conozcáis un poquito mejor y que os deis cuenta de, bueno, pues todo lo que hace y lo bien que lo hace, por supuesto que sí, porque si no ya sabéis que yo no puedo ofreceros nada que no esté completamente convencida de que es serio y auténtico. Así es que vamos aquí a conocer un poquito mejor, como digo, a Ascensión Ballesteros. Vamos a presentarla. Hola Ascensión, ¿qué tal? Hola Sol, buenos días, o buenas tardes o buenas noches. Sí, estamos aquí en cualquier momento del día, ya sabes que pueden Exacto. enchufar aquí el vídeo para poder vernos, ¿no? Entonces, en este Exacto. caso, verte. Bueno, pues yo quería que estuvieras hoy conmigo y charlar un ratillo para que nuestros amigos te conozcan un poquito mejor y tú misma pues les expliques y les cuentes pues todo lo que haces, que ya aunque ya tenemos ese vídeo resumidito, pero quiero que, bueno, pues eso, que te conozcan, que vean pues que eres una mujer seria, que sepan también de tu historia, cómo has llegado ahora, ¿no? A todo lo que has aprendido. Y no sé, tener una charla tranquila entre las 2 y que Ujú. te conozcan, que es la idea. Así es que yo lo primero que querría saber y que compartieses con los demás es, ¿por qué terapeuta, Ascensión? ¿Cómo te has metido en este lío? Pues la verdad es que si tuviese que mirar de años atrás, nunca pensé que iba a llegar a parar aquí, nunca. O sea, no. Me gustaba el tarot, sí, la astrología, así de lejos, sí. Sobre todo cuando ojeaba libros y digo, ay, madre mía, yo esto no lo entiendo. Pero sí que es verdad que con 30 años tuve como un break, ¿sí? No a los 33, no, a los 30. Y cambié en algunas circunstancias de mi vida de soledad, ¿sí? Eh, un cambio interno. Ajá. Eso está muy bien, porque ahí surge esa chispa, en ese cambio interno. Es como una crisis Sí, sí, existencial, podríamos llamar, ¿no? totalmente, sí, 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 fue una crisis existencial. Y bueno, empecé, recuerdo que fui con mi madre a un tarotista, que yo soy de ir sola a los sitios, ¿eh? Pero mi madre, para que no fuese sola, fui yo con ella. Y este señor me dijo, vete comprando una baraja de tarot. Y yo, ¿eh? Y me dice, sí, sí, vete comprando porque tú te vas a dedicar a estos temas. Y yo, vale, yo me compro la baraja, pero de ahí a dedicarme a estos temas, Claro. ya se verá, ya se verá. Y la verdad es que no ha sido un camino regular. ¿Sí? Yo empecé, sí, efectivamente, por el tarot, luego por gemoterapia, ¿sí? Por conocer la energía, por conocer hasta dónde está tu energía, o mi energía en este caso, para poder conectar. Porque claro, sí, con el tarot conectas, pero ¿desde dónde? Y hasta que hoy lo puedo denominar así, entonces era, pues el tarot, vale, sí. Pero sí que es cierto que ha sido como muy irregular, ¿vale? Hasta llegar hasta aquí, ha sido prueba y ensayo, ¿sí? Prueba y ensayo. De hecho, he estado a punto de renunciar 2 veces seguro, porque no veía una continuidad y tampoco lo que yo había aprendido me llenaba, ¿sí? Me convencía, más que me llenaba, me convencía. Y de hecho, muchas cosas que había aprendido me sirvieron para ese momento y después ya está. Yo dije, ya no sé dónde van a ir a parar mis pasos, pero ¿a quién voy? ¿Dónde puedo aprender? ¿Sí? Sin desmerecer lo que yo he recibido, ¿eh? Porque en ese momento era como yo estaba y era lo que yo podía sostener, como puedo hoy denominarlo. Y, y recuerdo que conocí a una mujer que hacía otro tipo de técnica y veía vídeos contigo y me decía, ¿ves a esta mujer? Te la recomiendo. Te la recomiendo porque lo que dice es, hay muchas cosas que a mí también me llegan y tal. Y yo dije, ya veremos. Sí, sí, ahora voy, ahora voy. Es que además no venía de una muy buena experiencia con el nombre y dije, y otra, no, me da que no. Y un día, esto que recibes, ¿quieres escuchar este vídeo? Y ya dije, vale, creo que con ella, con Sol, ya puedo hacer.
cosas que son más asentadas, que son más reales y que no es fantasía pinipón, ¿sí? Y sobre todo, tomar la conciencia o ver, caray, que es tu luz y que es tu sombra. Claro, esa batalla interna que muchos, y yo me he peleado mucho conmigo misma en muchos aspectos de mi vida y en muchas circunstancias, y hoy me sigo, me sigo peleando hasta que llega un momento que tiene que ser, porque si no, ¿cómo cambias? ¿Sí? exacto. Es que no hay un cambio sin una crisis, y eso es muy real. A veces son más profundas y a veces son más superficiales, dependiendo del miedo que tenga una a ir a esas profundidades. Sí, Importante lo que acabas de decir, Ascensión, porque se cree que por, no sé, por ser terapeuta, por haber estudiado mucho, pues como que ya estamos en un estado de no, permanente, no, iba a decir normalidad, no es la cuestión, sino estabilidad, esa es la no, palabra. Y verdad que no, no, verdad que es no, un constante cambiar, constante basta. reciclarnos, constante aprender, constante, inclusive yo te diría de mirarnos, ¿no? Y de exigirnos también de alguna manera, Exacto. ¿no? Para poder, pero yo Sí, no veo que seamos muy distintos a todo el mm. mundo, los terapeutas, ni los que nos dedicamos a estos temas, porque las crisis las tenemos igual, yo por lo menos. Exacto. Y además, yo pienso que debe de ser así. No es que Claro. tenga, no, no, es que debe de ser así. Porque cuando estamos aquí, tú y yo, ¿sí? En compartir, sí, pero después apagamos la cámara cuando estamos con la persona o tú y yo aquí, yo salgo de esta habitación y estoy con mi madre, estoy con mis gatitos, bajo a la puerta a la calle y estoy con los vecinos y yo no soy más que ellos, para nada. Y todo lo que me ha servido, y sobre todo la astrología, fue para comprenderme, Mm. ¿sí? Y las cartas natales que yo he visto de mis familiares me ayudó a entender sus procesos. Otra cosa es el día a día, otra cosa son los conflictos, ¿sí? Pero me ayudó muchísimo a entenderlos, sobre todo mi padre. Me ayudó a entenderle y decir, bueno, pues dejo de estar enfadada con él, ¿sí? Por circunstancias y por aspectos muy profundos, pero claro, es que él venía de una vida muy difícil. Con mi abuelo, que también tuvo unas experiencias muy complicadas, claro, es un suma y sigue, ¿sí? Y luego entre nosotros igual, claro, eso me lleva a abrir el abanico con respecto a los demás, claro, aquello que nos tenemos que trabajar, que es fundamental. Las crisis de cada uno de nosotros, y yo me incluyo en ella, me ha llevado sobre todo el ir aprendiendo cosas nuevas. Me han hecho entrar en la crisis para ir rompiendo con estructuras excesivamente fijas, ¿sí? Mm. Sí, que eran de aquí, que vienen de vidas pasadas, claro que sí, pero también eran de aquí, que yo, la que soy hoy no es la que soy, era hace, hace unos años, ya te digo yo que Efectivamente. no. O sea, yo era muy, iba a decir, iba a decir uno, pero no, o sea, era muy estructurada, esto tiene que ser así, esto. Y hoy en día, vale, esto es lo que dice mi estructura, vamos a ver qué es lo que puedo eh, mutar, no, mutar en el sentido de que la mutabilidad, ¿sí? Que pueda ser, ¿sí? Sin irme demasiado, sin Más decir, flexible, más flexible, exacto, ¿no? Más exacto, ser adaptable. flexible dentro de esa estructura que pues, se puede flexibilizar y de hecho en todo lo que hago yo, tanto en cartas natales, en revolución solar, es procurar que no sea lo dogmático de la astrología, sino que la persona pueda entenderse desde un lugar mucho más personal. De ahí nos llevamos desde ISIR, desde registros acásicos, ¿sí? Desde una limpieza y un equilibrio, ¿sí? Entonces, es sobre todo entender también a la persona, ¿vale? Que creo que ya me he ido un poco de mi tema Claro, no. personal. No, bien, porque yo creo que es importante el que nuestros amigos sepan que un terapeuta tenemos que ser capaces de tener esa empatía con la persona que tenemos Sí, delante, ¿no? Y de saber, totalmente, bueno, sí. pues un poco, ponernos en su lugar, porque no es cuestión de que cuando vengan a nosotros tengan que hacer lo que nosotros decimos. Yo eso sabes No, que no, no, por ahí no. no voy, sino al contrario, ser un poquito el compañero, ¿no? De camino, como los llamo,
y que vayamos un poco apoyando todo su proceso, ¿no? sí, Inclusive, pues sí. como muchas veces hacemos, ¿no? Que no damos las respuestas, sino que les preguntamos para que ellos se den las respuestas. Y creo que Sí, eso en sí, la sí, sí. astrología es muy, y en la tarot también, todo lo que es más mancia, que dicen, aunque la astrología no es una mancia, y yo quiero que la No. saquemos de ahí, Ujú. por favor, ¿verdad? Sí, Pero sí que un poco sería esta la línea que seguimos mm, nosotras, ¿no? Yo creo, de sí, hay compañía, me que refiero. a veces, sí que es cierto que, el proceso por donde pasa una persona, que llega a ti, que llega a nosotros, sí que es verdad que a veces son procesos que dices: "Bueno, explícame", y yo te puedo, no dirigir, sino decirte un abanico o una variedad de posibilidades, Mm, ¿sí? Y bueno, en eso estamos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, desde que está todo este tema, ¿no? Desde esta vorágine que nos metió el 2020, las personas, hay un miedo latente, ¿sí? Entonces, para bajar esos decibelios, sí que es verdad que cuesta cuesta en el sentido de que la persona se pueda dejar, que mm, tú le digas, ¿vale? No que le dirijas, no, sino que acepten, ¿sí? El que tú le puedas decir, porque es un miedo que está en todos, ¿sí? Pero si te exacto. dejas llevar por ese miedo, nos hubiéramos estancado, ¿no? Pero no, hay que ser fuertes y continuar, claro que sí. Exacto, el miedo es lo que nos mantiene alerta y nos pone en Sí, supervivencia, y es una actitud más bien sí, violenta y más bien sí, irreflexiva, ¿no? sí, Porque la sí, sensación es de necesito protegerme. Entonces, sí, ahí también nosotros creo que hemos tenido que hacer nuestros cambios para sí, precisamente poder estar a la mm, altura de lo que ahora mismo tenemos, porque no sé tú, pero vamos, yo lo que ahora estamos viviendo no tiene nada que ver anterior a ese 2020 que tú has no, comentado, ¿no? yo la verdad es que, mm, me re lo a ver, yo no soy una gran estudiosa de lo que ocurrió en el 2020, me refiero a acontecimientos bélicos. No, pero sí que me ha gustado informarme. Bueno, Y bélicos y de salud. sí, exacto, pero exacto, sí, pero si ves lo que ocurrió a principios del siglo XX y cómo se ha trasladado al siglo XXI, francamente, Mm, yo me quedo pasmada, porque digo: "Pero, ¿cómo?". Eh, Puede ser que efectivamente tengamos que, entre todos, ver, qué podemos resolver con respecto a esa actitud, que no tiene que ver con lo de hoy en día. Porque el siglo XX es el siglo XX y el siglo XXI es el siglo XXI. Y hay una tremenda expansión mira tú, a través de Internet, por ejemplo, ¿no? Donde nos ha abierto un abanico de posibilidades tremendo, pero claro, en el día a día, cómo nosotros tenemos la capacidad de poder cambiar, transformarnos y no dejarnos ir o llevar por ese miedo que nos quieren imponer, desde un abanico grande de cambios que dices: "Caramba, caramba, qué cosas tan curiosas, ¿sí?, están ocurriendo en este momento". curiosas, por no decir otra palabra un poco más. Por no decir otra palabra más Más grande, grande, ¿no? sí. Y en Pero por lo todo menos que la gente se sienta apoyada en el sentido de que a las personas hay que fomentarle la autoestima y que sí, y la autoestima. No, no, y valorarte, ¿sí? Y lo que tú en ti no veas que está bien, bueno, pues estudiar, estudiar y cambiar, estudiar o desde tu conciencia, ¿cómo lo puedes modificar? exacto, Modificar dentro de tu energía, porque no se trata de que cambies con respecto a la energía del otro que tú veas, sino desde ti, desde tu modelo, ¿sí? Y yo exacto. creo que ahí Y una está, ahí cosa, estamos todos. tú como astróloga, porque claro, en ese 2020 fue la gran conjunción que hubo de Plutón, Sí, Saturno, Júpiter y Marte, que fue quien detonó todo el mogollón. sí, Tú desde astróloga, ¿no? Claro, lógicamente, pues yo por lo menos lo hice, ¿no? El ver a mí cómo me sí, afectaba y luego también ver cómo afectaba a todo el mundo, ¿no? Ese y fue un bombazo energético, fue un sí, bombazo sideral, la que realmente se estampó contra nuestro planeta, en el sentido se estampó, me refiero, sí, movilizó, ¿no? sí. Entonces, desde ese punto de vista, no sé,
¿qué es lo que sientes, no, que se movió ahí a nivel general? Ya sabemos, pasó lo de la enfermedad que pasó, pasó lo de que tenemos ahora las guerras que pasó, pero a nivel interno, yo me refiero a la parte interna, que es la nuestra, a fin de cuentas, la Ujú. con la que trabajamos nosotros, ¿no? ¿Qué sentido le ves tú a ese gran hecatombe que hubo energética y astrológica en ese momento? ¿Qué sentido le das? Pues el sentido que yo le doy, fíjate que yo particularmente esta explosión fue en mi casa uno. Claro, yo dije: "Ay, ay madre, esto va a ser aquí como un antes y un después", ¿sí? Es explica lo Pero de la sí, casa uno, Ascensión, explica lo de sí, la casa la uno. casa uno, que es la casa de nuestra personalidad, ¿sí? Cómo nos ven los demás, pero también cómo nos mostramos nosotros. Hablaría de nuestro cuerpo, de nuestra salud, nuestra vitalidad. Claro, si uno que es astrólogo se va a Capricornio, pues el Capricornio en casa uno, ¿sí? Mm, a nivel, particularmente, fíjate, Sol, a nivel mío interno, lo que fue esa explosión fue: deja de tener miedo y conviértete en una adulta. Muy bien. Para mí, y yo creo que es, en verdad es así. O sea, señores, tienen ustedes una información, tienen ustedes esto académico, ¿y cómo se llama? Que han estudiado todos en el colegio, una formación, perdón, académica, ¿sí? No importa, desde la EGB, desde primaria hasta la universidad, los que hayan podido ir a la universidad. Si no has podido ir a la universidad, te has informado de mil maneras porque hay libros para, bueno, para unas cuantas vidas, ¿sí? Entonces, señores, sean ustedes adultos, ¿sí? Conviértase en ese niño, que sería el de enfrente, que es cáncer, claro, suelten a la mamá, suelten la mami, ¿sí? Suelten el hogar y incorpórense a lo social desde el adulto, ¿sí? Muy bien. No desde la rigidez tampoco, sino desde una estructura personal y después social, por supuesto. Y muy importante, no somos como quieren que seamos este rebaño, no señores, nosotros tenemos voz y voto. Defiéndanse o defendámonos, claro, Exacto. ¿sí? Pero a nivel de mi casa uno sí que fue como un antes y un después, no tanto porque Plutón, perdón, lleva transitando por mi casa uno. Por eso te Sí. digo, no soy la misma de hace 20 años ni de lejos, pero con muchas crisis, porque es Plutón, ¿eh? Y Plutón te lleva a las profundidades Sí. para que te trabajes sí o sí. Pero sí que es verdad que es como de repente, aquí se ha posicionado Marte, ya es un Marte que sabe lo que quiere, cuidado, y nos está diciendo, hay que movilizarse, pero hay que movilizarse desde lo correcto y no a lo loco, ¿sí? Luego han venido otros acontecimientos, porque ya vino el año pasado y este año que también está siendo, lo que estamos viendo a nivel externo es, ¿quieren esto para ustedes o no lo quieren? Claro, ¿desde dónde te quieres transformar o cambiar? ¿Sí? Es una batalla diferente a la del siglo XX, pero es una batalla mucho más interna, mucho más Esa es la idea. Fíjate sí, que ha habido muchísimos acontecimientos externos en sí, 3 años, ha sido una hecatombe, sí, es cierto que ha sido sí, brutal, pero el trasfondo es profundamente íntimo sí, totalmente. por las energías que están ahí movilizándose. Por eso la sociedad que es que en la que hacia dónde vamos, quiero decir, la sociedad que se va formando, aunque ahora mismo haya mucha crisis, que es lógico, como hemos dicho, ¿no? Para Sí, que haya un cambio tiene que haber una crisis una crisis, existencial. sí, Pero yo creo que, y ese es un periodo muy duro y muy difícil, muy conflictuado, pero yo creo que la idea no es, destruir nada, sino al contrario, ¿no? al revés, sí, Que transformarla, internamente se renazca y haya una nueva eso, dirección sí, importante. Y creo que en tu caso, en la casa uno lógicamente, pues eso, ha sido como más drástico, ¿no? Como más contundente el sí, cambio que tú has sentido, ¿no? ¿Y crees que ese totalmente, cambio también te ha ayudado más a poder o te está ayudando más a poder, pues eso, hacer tu trabajo con los demás, sí, aportar sí, más,
en realidad es más experiencia y como más lo que llamamos sabiduría interior, ¿no? Es Sí, decir, sí. el anciano que surge y es más sabio para poder ver y para poder ayudar al otro. Sí, 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 iba a decir totalmente, pero sería más bien desde la continuidad, ¿sí? Em, a ver, sí que hubo como un crack donde, hay que poner los pies en tierra, ojito con el miedo. De hecho, fíjate que yo pregunté, y digo, bueno, mm, ¿qué hago? Y no me dijeron nada más que: "No tengas miedo". Yo no he Claro, recibido más mensaje. Y dije: vale, pues no pasa nada". Vamos a ponernos la mascarilla, lo que nos están diciendo, bajar a comprar y tal, y ya está. Pero no tengas miedo. Y hoy sigue siendo como mi frase, no tengas miedo. Claro, ese no tengas miedo, hay días que sí y hay días que no tanto, ¿vale? Pero a nivel de con el otro, sí que es verdad que el enfoque fue mucho más, fue como mucho más en la empatía del otro, que ya había, por supuesto, pero fue mucho más en empatía, tranquilidad. Vamos a ver desde dónde, sí, dime, ábrete. Yo no le digo ábrete, pero sí que es verdad que ujú, sí, la gente que se comunique, porque en verdad nos tenemos que comunicar. Esto de no hablar, y mira que yo no soy persona de expresarme, o no era persona de expresarme mucho, ¿sí? Es como ese Capricornio, ¿no? Que, espera, espera, primero pongo la barrera y ahora después hablamos, ¿no? Desde este muro vamos a hablar, ¿sí? exacto. Que es difícil, ¿no? Pero bueno, todo lleva el proceso. Pero lo Pero sí, me importante es ese encanta. aprendizaje grande, ¿no? Que hemos Sí, tenido todos en este sí. proceso, a partir del 2020. Pero fíjate que años atrás yo siempre decía: "Madre mía, Saturno me tiene fichado, es que me tiene fichado". Pero con este crack que he tenido en Capricornio, en mi casa uno, sí que es verdad que a Saturno, lo veo de una manera diferente. No es que lo vea, a ver que se me entienda, no es que ahora lo suba a los altares, porque no es así, pero Ujú. sí que entiendo cuál es el mensaje de convertirte en este adulto y que el sabio o el maestro interno sea el que salga, ¿sí? Sea el que se muestre, ¿sí? Para todo el mundo, no importa quién, para todo el mundo, ¿sí? Claro, Porque aquí ya en esta profesión no hay escala social, eso es una bendición. Aquí somos todos iguales, aquí con no. lo cual es una maravilla. Exacto, exacto. Sí, Aquí no, hija, aquí estamos todos en el mismo. en el Lo mismo, único sí. que diferencia es al buen profesional y al que no lo es tanto, pero otra cuestión no hay más historia. Sí, sí, Y hay sí. algo que sí, creo que también es importante que, no sé, que conozcan de ti, ¿no? Nuestros amigos. Y es que, am, tú estás en la escuela de registros acásicos, Sí. haciendo para hacer las consultas con respecto a la información que se pueda bajar de los registros. Y claro, en este momento precisamente, claro, es un momento muy crucial, por lo que estamos Ujú, comentando, ¿no? Para poder acceder a esos registros y para poder, bueno, pues cada uno dentro de sus necesidades o el momento en el que estén viviendo, poder recibir toda esa información, ¿no? Entonces, ¿cómo mm, llegaste tú a los registros? Es lo que yo quiero que compartas, ¿no? Para que la gente vea que, bueno, primero que cualquier persona interesada podría aprender a ello, pero yo sí. siempre también tengo claro que hay personas que estáis más, digamos, lo tenéis más fácil que otros. O sea, Ujú, yo enseño registros, es cierto, y tengo mi método particular, ¿no? Pero yo veo a algunos de vosotros que tenéis una facilidad, especial para poder acceder a esos registros. Entonces, un poquito, bueno, pues, ¿qué te llamó? ¿Cómo llegaste a ello? No sé, un mm. poco que compartas todo eso. Pues, con los registros, fíjate, eso, cuando yo empecé en estos temas, aparte de este señor que me dijese lo del tarot, Mm. fíjate que cuando empezó Internet, que yo ya pude tener mi ordenador y mi conexión a la red, con quien primero conecté fue con Isis. Y yo: "¡Oh, Isis! ¡Ay, Isis! Qué bonito", ¿vale? De hecho, fíjate que en mi perfil de WhatsApp tengo a Isis, o sea. Y después vino Tot, y yo: "¡Ay, Tot!". O sea, yo es que reacciono así, perdón, ¿eh? Porque es que me trae como esa memoria del alma, ¿no? De estas personas, de estos.
bueno, seres que estuvieron aquí y, bueno, Fueron es personas. conexión, y eso es inamovible. Y después lo demás, ¿no? Pero lo después, de repente, me vino un día registros y yo: "Oye, ¿esto qué es?". Y empecé a leer lo que había en la red publicado en aquel momento y dije: "Ostras, a mí esto me suena". Pero me suena, fíjate que para mí los registros yo los veía como en cajas, ¿sí? Los veía ahí y, claro, uno no sabe si es un libro, si es un disco de CD, si es cosa porque, claro, no nos olvidemos que también hay registros en el futuro, sí, en este Sí, futuro, sí, claro, sí, sí. que no será como ahora. Sí, sí, está Entonces dije: "Uy, yo esto a mí me interesa". Entonces sí que hice cursos con una persona que hacía registros en su momento, pero claro, yo ya canalizaba, ¿sí? Y yo cuando practicaba decía: "A mí que no me digan, esto no son registros, esto es canalización". Claro, yo no me di cuenta en ese momento que yo lo que podía interpretar era que sabía lo que era canalizar y sabía lo que eran registros. Y sabía lo que eran registros porque yo he ido a registros, de manera ¿sí? intuitiva. Totalmente, total. Y Claro. yo dije: "Vale, pues por esta línea no tengo que seguir con esta persona. Yo ya he hecho un par de ellos, ya sé que esto no es así, no son mis registros". Fui con otra persona y también me hizo una lectura de registros, me dio una información. Y también hice el curso de registros. Vale, pues con ese curso de registros, pues tampoco yo decía, bueno, pues aquí también hay algo que ya a mí no me ay, era como notar que yo no sabía si era mío o era de la otra que enseñaba, ¿sí? Y dije, bueno, pues con el tiempo, sí, de hecho, hacía registros, pero siempre, con protección en el sentido de que yo supiese verdaderamente que estaba metida en el registro, ¿vale? Para mí es muy fundamental que yo tenga el 100% de que yo estoy metida en el registro, ¿vale? Y de hecho he tenido experiencias que me han demostrado que efectivamente estaba en el registro, algún inconveniente con la persona, me he tenido que salir del registro y volver a entrar. O sea que por ese lado la experiencia me sirve. Y después, ya cuando hice el curso de registros contigo, ya era el tercero, digo, yo, si no son 2 tienen que ser 3 pero yo tengo que hacerlo hasta donde me lleve a la ecuación del que tiene que ser, ¿sí? Y a mí me encanta. O sea, yo creo que es una de las herramientas donde la persona puede lograr conectar con lo que en ese momento o con este momento necesite en respuesta, ¿sí? Eso es. Y bueno, la verdad es que he tenido unas experiencias que, bueno, aquí no se puede decir porque es particular de la persona y me parecen reveladoras para ella, ¿sí? Es revelador para mí desde mi registro, por ejemplo, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que hay experiencias mías con respecto a los registros que yo en la vida pensé que podía conectar desde ahí. Y no yendo, o sea, abriéndomelo, no, desde los sueños, ¿no? O sea, sí, sí. Y decir: "Anda, mira, el sueño este que tuve es que estaba en los registros". Y son registros tan diferentes, hay escuelas tan diferentes, en planos diferentes, que uno se fliparía. Claro, yo digo: "Esto no lo cuento, no vaya a ser que me tomen por porque no estoy bien", pero sí que es verdad. Y del mismo modo, fíjate, Sol, que el poder entrar en los registros, y incluso la sanación acásica, ¿no? Que nos lleva a poder entrar ahí. ¿Sí? Y poder sanar, o sea, sí. La verdad es que, los registros, el que lo pueda aprender está, es una pasada, yo recomiendo. O sea, yo no soy persona de: "Uy, ¿cómo lo hago yo?". No, no. De hecho, hay gente: "Mira, vete con Sol, Sol, haz el curso de Sol", ¿sí? O sea, enseguida. Pero las personas que tengan inquietud y digan: "Bueno, no quiero hacer el curso, pero, lo quiero hacer más adelante", ¿sí? Que hay personas que incluso hay gente que se han hecho registros preguntando si estaban capacitados para hacer el curso. Claro que sí, por supuesto que sí, ¿sí? Pero sobre todo es el que la persona se sienta, que está en su información, que también hay que recordar que los registros hablan de él o de ella, ¿sí? Entonces, eres tú y es el guía que viene en este momento para darte la información, ¿sí?
Que hay algunos que son unas informaciones que dices: "Guau", ¿sí? Qué bonito, qué Y bonito. Y salgan del registro y te digan: "Mira, maravilloso, desde ese registro me ha cambiado algo", ¿sí? Es muy bonito. Que yo siempre digo: "No, no, yo no te he cambiado, has cambiado tú". no, está clarísimo, es la persona la que Mm, cambia, nosotros no hacemos nada. totalmente. En realidad Sí, es así. exacto, exacto. Claro, nada más que, bueno, pues eso, acompañamiento, ¿no? Pero, algo importante, no sé, en el tema de los registros, tú cuando haces las lecturas, Mm, eh, cuando te vienen de: "Dime qué tengo que hacer", mm, como una manera de que pensar que los registros es, pues, como un tarot, ¿no? Algo tipo adivinatorio, el dime lo que tengo que hacer o ante esto, qué es lo que tengo que decir o cómo tengo que reaccionar. ¿Tú cómo eso lo llevas? ¿Qué es que consideras que realmente los registros es una forma de, resolver la vida a estos niveles o es mm, algo más profundo que te ayuda, no sé, a otras cuestiones? No sé, ¿cómo lo ves tú? mm. A ver, los guías, no te imponen nada, ni te dicen cómo tienes que vivir, ¿sí? Sí que es verdad que te pueden dar unas pautas de acuerdo a la energía del momento de la persona y a la Mm, pregunta, mm, ¿sí? Pero sí que es cierto que no van a hacer el camino, en nuestro camino no lo hacen, ¿eh? Eso es inamovible. Que, dependiendo también de cada persona, hay un abanico de información, por supuesto, pero, que te resuelve la vida, la información que te da la persona, el cambio lo has hecho tú. Es mm. decir, te ha servido a ti, ¿sí? Sobre todo hay que entender que, los guías no te dirigen la vida, ¿sí? Te pueden dar porque, yo he tenido registros y la información ya se la habían dado a la persona, pero no confiaban en lo que se les habían dado. A través de sueños, ¿sí? Entonces era, que ya te lo han dicho, ¿sí? Entonces, Claro, si ya te lo han dicho en sueños que era para ti, fundamental, bueno, ¿cuántas veces hay que decirlo, no? Entonces, esa sería pero a lo de la vida, el momento crucial de cada persona, en una lectura de registros, sí que es cierto que puede haber un movimiento, pero no porque te lo imponga tu guía, sino porque tú has conectado y has podido decir: "Vale, esto", ¿sí? A ver, no te mandan mensajes, para que tú, te transformes en algo diferente a lo que es, porque ellos en ese respeto, que yo creo que es respeto a lo que estás viviendo en esta vida, y ellos no se van a interponer en tu proceso y en tus experiencias, ¿sí? Que hay en el presente, que hay un abanico grande de experiencias, no cabe ninguna duda. ¿Vale? Que va a depender del camino que cada uno de nosotros queramos elegir también. Pero sí que es cierto que la información que llega a la persona es la que en ese momento puede integrar, ¿sí? Y que le va a servir para ese revulsivo de cambio, pero no porque te lo imponga tu guía en la lectura. No, por ahí no va. claro, en la lectura, cuando hablas de tu guía, imagino que estás hablando de esos, guardianes de registros que en Sí, realidad es sí, como si exacto. fueran las propias, partes nuestras, ¿no? Y Exacto, ese exacto. grupo de guardianes que sí existen, es cierto, unas entidades que están ahí guardiando para que no protegiendo Mm, para que nadie entre en esos exacto. registros y Por averigüen lo que no supuesto, tienen que eso averiguar. es fundamental, Claro, que no para aclararlo sí, mejor, para que la sí, gente sí, no, lo no hay sepa bien, ¿no? Entonces, ujú. a eso es a lo que iba un poquito, ¿no? Ese acompañamiento, pero no ese resolver, ¿no? Entonces, eso No, no, está no, es la exacto. idea y es el Sí, fin sí, de no, no. todo. Y además es lo que Bueno, pues dices tú, o sea, llamamos guías, pero realmente son los guardianes, claro. Si cuando empiezan: exacto. "¿Cómo se llama?". Digo: Bueno, no, pues si te lo En quiere realidad decir tu lo guía". llamamos así guardianes, porque en realidad son como psiques que están ahí de protección y Sí, luego parte de ellos, son nuestro propio ser interno, nuestro propio, exacto. guía Hay que interior, que realmente es la parte nuestra como más ujú, despierta, ¿no? Que está ahí también sí, haciendo su trabajo, que para eso está, aparte claro. de todo, para Sí, hacer sí, ese sí, sí, no, trabajo y exacto, ayudarnos. exacto. Y sobre todo, y que son guardianes de tu energía. Aquí no viene ni Jesús, ni María, con perdón, no, no, son tuyos, son de tu línea, ole, porque son Exacto. ellos. O sea,
Y eso, el conectar con lo que eres tú, para mí es magnífico, porque no es externo a ti, eres tú, ¿sí? Exacto. ¿Mm? Y eso es algo importante también que hay que dejar claro con el tema de los registros, que no solamente es para saber información, sino para recibir la energía que necesitamos en cada momento para reconocer en nosotros o para sentirnos mejor o para inclusive que se desbloquee algo que estaba ahí atascadillo. Exacto, 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 también. Sí, 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 también. Sí, de ahí que la persona, pues, cuando con el tiempo te diga: "Ostras, pues mira, esto me ha servido y sí, y he podido resolver o he encontrado trabajo", ¿sí? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Ujú. Con las Exacto, ahí palabras que está. me han dicho, claro. Sí. Bueno, pues entonces yo creo, no sé, ¿tenés algo así más que te gustaría compartir de lo que has experimentado o hecho, vivido? No sé, un poco como cierre ya para Pues resumir. sí, bueno, yo la verdad es que, desde el 2017, 18, la verdad es que emprendí este nuevo camino, ¿sí? Aunque ya venía unos años antes, ¿eh? Yo diría que desde el 2015, ¿vale? También el 2012 fue un break en mi vida. También, madre. Bueno, en fin, da igual, ya superado. Sí, y sí que es verdad que, em, el camino, de la espiritualidad es el día a día, ¿sí? Lo que nos vayamos formando sí, vamos a hay que formarse porque es fundamental. Lo que se va aprendiendo, lo que se puede leer de otras personas que escriben, la forma, por ejemplo, porque claro, hay un abanico ahí inmenso de poder, saber para dónde nos llevan y para dónde no nos llevan, ¿sí? Y tener la conciencia de poder decir: "Bueno, esto, pues, esto ya lo he vivido, ahora toca otra cosa", ¿no? Pero sí que es verdad que el cambio, que he podido sostener, sobre todo ha sido bueno, yo diría que incluso antes, cuando fuimos a Egipto, ¿sí? Que es como: "Ale, ya está". Y luego ya en el 2020 fue: "Ale, esta es la decisión de este camino, no sé para dónde me va a llevar, voy a fluir", ¿sí? Y para donde me lleve la experiencia de la vida con los demás y conmigo mismo, por supuesto, ¿sí? Tener así, bueno, yo es que como he podido llegar a una información que jamás, jamás pensé que podía llegar, fíjate, jamás. Y eso llena el alma. Claro, exacto, porque te eso, sientes que te llenas. Esa es que iba a Sí, decir buscar otra palabra, pero no. La sensación es de que te llenas y de te que por fin, llena de encuentras lo que estabas buscando y que no sabías lo que sí, era. sí, exacto, exacto. Y caray, pero tan equivocada tengo que estar, eso me lo he preguntado, un montón de veces, pero qué mal, qué tan equivocada estoy, de que no puede ser, ¿no? Yo sé que este es mi camino. Ahora, el cómo, eso sí que no, ese sí que no lo sé. Claro. Pero bueno, se fue dando, claro, se fue Claro, dando. pero lo importante, Ascensión, es eso, el ser valiente y atreverse al cómo. No lo sé, pero voy a seguir andando, porque Sí, no nos dan la fórmula cuando venimos no, aquí. no, 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 no te dan la fórmula y te tienes que caer y te tienes que caer y tienes que levantarte, Ni totalmente. la fórmula ni la garantía de No, que va a ser todo no, no, fácil o no, de que no, se va no. a llegar pronto. No, no, exacto. Y cada uno tenemos nuestro ciclo, ¿sí? Exacto. Porque si tienes que romper con estructuras antiguas, iba a decir arcaicas, Sí, sí, pues ¿sabes si, qué? si tienes que romper, porque además es romper con un hermetismo, ¿sí? Para que sea más fluido, más ligero, ¿sí? Y claro, eso lleva un proceso y en la casa uno es doloroso, no es fácil, no es Sí, fácil, pero ¿sí? es lo que más enseña. Sí, Yo totalmente. en ese sentido, a mí no me ha pillado la 1, me ha pillado la 2, pero 2 3 pero, pero cuando Plutón pasó por mi 12 y por mi 1, que fueron mis crisis Mm, espantosas, que yo pensaba que no mm, salía de alguna de ellas, pero es cierto que fue lo que me dio el golpe de cambio fuerte. Entonces, hay veces que para un cambio grande tenemos que pasar crisis grandes. sí, Si es sí, todo más totalmente. mediano, es porque vamos a ir más en esa línea, pero cuando tiene que ser un cambio brutal, tiene que haber un momento así de contundente. Y eso Mm, está muy bien porque estás muchísimo mejor que estabas, por lo sí, que sí.
Sí, sí, está claro, totalmente, totalmente. No puedo decir que no, no, y además yo me veo en momentos de años atrás y hay claro. cosas que digo: "Madre mía, qué qué dura, ¿no? Qué Claro, por durísima eso chica". esto también estoy insistiendo para animar a nuestros amigos de que independientemente de las circunstancias, se puede conseguir lo que uno se Sí, proponga y puede realmente encontrar ese camino que parecía perdido y que de repente surge esa luz tras una sí, crisis, en este caso, exacto. existencial, y encuentras la vía. Mm, Y ya ahí arrancas y tiras para adelante, ¿no? Como te ha pasado a ti, que bueno, sí, pues sí, sí, lógicamente totalmente. el compartir Mm, nuestras experiencias creo que es muy bueno para que la gente se dé cuenta de que nos pasa a todos. sí, sí, y en estos últimos bueno, en estas últimas 2 semanas, por ejemplo, no me tengo que ir muy allá, ¿no? Pero fíjate que en estas 2 últimas semanas digo: uy, es como, que estoy donde tengo que estar, ¿eh? No no sí, hay Claro, como sí, y yo hasta me asombro y digo: "Ay, ay". claro, Bueno, eso está es. bien, está bien. Sí, sí. Pues muy bien, y ahora te emplazo a que de vez en cuando hagamos así Ay, sí, vale, directos o grabados, eso ya depende vale. temáticos, y que vayamos un poco, bueno, pues eso también, que tú vayas, compartiendo todo lo que sabes, lo que has aprendido y que, bueno, pues, sigamos en Mm, esta línea. Esto es como un abrir puerta, pero para un camino, genial. pues eso, otra parte más del camino que tenemos todos Exacto, que exacto. que ir Haremos haciendo. aquí sí, sí, sí. Muy bien. Yo encantada Haremos de haremos tenerte vídeos. yo encantada de tenerte conmigo, ya sabes. Gracias, Y Sara. bueno, pues Bueno, sí, ya te yo también, mucho, mucho más. O sea, no se puede explicar con palabras, eso es energía. si Sí, quieres despedirte ya o decir algo de final antes de que terminemos. pues darte las gracias por esta oportunidad y por este vídeo, esta oportunidad de tiempo ya que estoy en tu web. Estos son estas cosas que uno dice, en la vida me imaginé que podía que una persona pudiese confiar en mí de esta manera. Y el reto que supuso en su momento y el que sigue suponiendo, por supuesto, porque vamos evolucionando, vamos creciendo y nos tenemos que ir haciendo consciente de, bueno, desde dónde entregamos nuestro saber con los demás y la oportunidad que les damos al otro para que se conozcan, ¿sí? Se reconozcan, vaya. Exacto, se reconozcan, eso es lo importante. Pues Pues nada, muchas pues gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias y ya deciros a todos que, bueno, aquí os dejo a esta profesional, como ya os he dicho, como la copa un pino, que además es súper responsable de todo el trabajo que hace, muy estudiosa de todo ello y de total confianza, para que, bueno, pues en lo que necesitéis la tenéis en la escuela, en lo que es la web general, solaimsa.org, en lo que es, y también en la escuela de registros acásicos, porque ella es la especialista en lectura de registros acásicos y como veis es algo que para ella ha sido súper revelador, súper importante. Ahí tenemos a su amigo, que yo el mío Eh, también lo tenía por ahí. Ellos bueno, también hacen su uy, trabajo porque nuestros animales comparten con sí. nosotros su energía y hacen su trabajo. Eso sí, la Uh, colita, que se no me tapes, que tapas a Sol también. Bueno, tú sabes que te tiene un ay, amor que pobre. para qué. Es que Sí, oye sí. al Sol y se pone ahí. Es una cosa que si me Nuestros mañana solo me ha animales dicho: "Las son voy a dejar que estén tranquilas y ahora voy". Sí, nuestros vale, animales son parece que vuelvo. especiales. Con Sí, nosotros sí, nos sí, quieren mucho y son que súper siempre está especiales. conmigo y Y además siempre es que su energía nos ayudan a estar más conectados y a estar más centrados. Ellos cuando ven sí, que a lo mejor sí, algo no va, y pasan y como sí, que centran esa energía. Sí, sí, eso está sí, clarísimo. Así es que, bueno, pues como digo, si os interesa cualquiera de las terapias que hace ella, igualmente que lo tenéis en la web, igualmente también en la escuela, como digo, de registros acásicos para la lectura de registros, os animo de verdad a que lo hagáis con Ascensión porque es una grandísima especialista. Y eso, bueno, pues lo vais a comprobar vosotros, no es porque yo lo diga, es porque lo vais a comprobar vosotros, sencillamente. O sea que eso es fácil de hacerlo. Así es que muchas nada, gracias, pues Sol. de nada, me despido de momento solo, Ascensión, mandándote un Sí, gran abrazo
Y a todos Gracias, vosotros, pues nos despedimos ya para emplazaros a los próximos vídeos, directos o todo lo que queráis compartir con nosotras. Así es que, lo dicho, os mandamos un abrazo y hasta muy pronto. Chao. gracias.